Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de noticias destacadas de esta última semana. Una semana que comenzaba el pasado lunes con una nueva reunión entre el Ministerio de Fomento y Navarra para hablar del corredor ferroviario. Un encuentro al que el Departamento de Economía llevaba su contrapropuesta y que el Ministerio rechazaba porque decía que no garantizaba las obras del TAV en el año 2018. Ese mismo día, la Ley de Policías o Madrid Fashion Week también tuvieron un espacio en nuestros informativos. La propuesta de convenio para la construcción del tren de alta velocidad que ayer presentó el vicepresidente Ayerdia al secretario de Estado de Infraestructuras es inasumible. Así la califica el Ministerio de Fomento en un comunicado en el que, de forma clara y directa, afirma que lo planteado ayer no tiene nada que ver con lo acordado y lo califica de maniobra dilatoria del Gobierno foral. En este sentido, el Ministerio apunta, en clara referencia a las discrepancias de Geroa Bai con sus socios, que los problemas del Ejecutivo de Usue Barcos no pueden condicionar el desarrollo de esta infraestructura que califica como esencial para la comunidad foral. Además, se sorprende de que el Gobierno de Barcos pretenda vincular el convenio de las obras del tren de alta velocidad al convenio económico entre el Estado y Navarra, algo que, dice, en ningún caso ha formado parte de la negociación. Por último, el comunicado reitera que si el Gobierno navarro no asume su compromiso de licitar ya este año 2 tramos del tren de alta velocidad, el Ministerio de Fomento asumirá el 100% de la infraestructura. Izquierda Esquerra apremia a un último esfuerzo para que las partes cierren un acuerdo en las materias sociolaborales que contiene la futura Ley de Policías de Navarra. Si no lo hay, rechazará la norma en el Parlamento. Si el día 30 no hay ese acuerdo, presentaremos enmienda a la totalidad para devolver este proyecto al Gobierno. Por lo tanto, pedimos que continúe la negociación, porque el acuerdo es posible y es necesario. En parecida tesitura está Podemos, que el día 24 decidirá a través de su Consejo Ciudadano la medida final que adoptan. Cómo seguimos trabajando por acercar esas posiciones y seguir encontrando las vías de acuerdo, con coherencia con lo mantenido hasta ahora. Sus socios consideran que el departamento ha hecho todos los esfuerzos posibles. EH Bildu va a poner sobre la mesa enmiendas parciales que quieren negociar en el seno del cuatripartito. Que negociación no es decir amén a todo. Algunos entienden que negociación es dar o reconocer lo que una parte pone en una mesa y si no se reconoce eso no hay negociación. Nosotros creemos que negociación se ha producido. Nosotros lo que sí decimos es que si no se aprueba esta ley de policías volvemos a la de 2015, lo que supone un repliegue de la policía foral. La oposición acusa a la consejera Beaumont de no haber sabido negociar con los sindicatos policiales. Y esta consejera y esta presidenta pues siguen pues imponiendo absolutamente todo, pues en este tema también. No se escucha a nadie, no se llega a ningún acuerdo con los grupos, con los representantes sindicales. Lo que no puede ser es que tengamos una consejera del Gobierno que insulte y que llame peseteros a sus propios trabajadores. La consejera Beaumont o no quiere, o no sabe, o no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo. Ninguno de los sindicatos policiales ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Interior. La flor es el hilo conductor de la colección de Albarno para la primavera y verano del próximo año. Flores como arquetipos del alma, bellas e inocentes, camuflan con dulzura la fuerza de la mujer. Hemos querido cambiar de registro otra vez y enseñar un Albarno mucho más relajado, ligero, etéreo y tranquilo, con la misma personalidad y la misma fuerza, pero un registro completamente distinto. La mujer Albarno se sumerge así sin estridencias en un jardín de ensueño, vestida de materiales nobles y técnicos donde se adivinan flores escondidas y geometrías. Un juego de efectos ópticos en sedas fluidas, gasas y satén en doble cara bicolor. Hay muchos vestidos con bandas, hemos como recortado todo el vestido y son bandas con bies. Al final el taller ha hecho un trabajo de locura. Nuevo éxito de este par de diseñadores que cierra con este desfile un ciclo de 7 años en el que no han parado de trabajar. Desfiles, apertura de tienda en Madrid, colaboraciones con Star Wars o Disney, un sinfín de triunfos que han consolidado la marca. Seguir trabajando y sobre todo escucharse, porque este mundo va muy rápido. Cada mes, cada temporada, siempre hay que hacer más. Y nosotros queremos seguir a nuestro ritmo. Pero no tendrán tanto tiempo como desean. Se espera que la próxima edición de Madrid Fashion Week se adelante para enmarcarse en el calendario internacional. Todavía no se conocen las fechas exactas, pero lo que está claro es que ya ha comenzado la cuenta atrás.
El martes llegaba la respuesta por parte del Gobierno de Navarra a lo dicho el día anterior por Fomento. Un enfadado Manu Ayerdi aseguraba que la nota del Ministerio estaba llena de falsedades. Entre tanto, Gobierno, empresarios y los sindicatos UGT y comisiones obreras firmaban un acuerdo para invertir 188 millones de euros en empleo. Ayerdi se ha mostrado muy sorprendido por la nota de prensa del Ministerio en la que acusa al Gobierno de Navarra de presentar una propuesta que no garantiza las obras del TAV. Y lo que nos encontramos es con unas valoraciones por parte del Ministerio que son falsas. Entonces, yo diría que esta es la situación en este momento, ¿no? Una situación, por nuestra parte, de enfado, incredulidad y sorpresa mayúscula, ¿no? Y apunta a que el Ministerio podría preocuparle la apuesta por un corredor entre Zaragoza y la Y vasca más allá del tramo Castejón-Campanas. Considera que no se puede poner en jaque el proyecto por quién licita las obras más inminentes. Un corredor enorme, estratégico, lo tenemos todo que reducir a si Navarra licita o no licita algo de obra este año, cuando hay un marco sin ninguna duda para que las partes nos entendamos. El vicepresidente considera que el Ministerio está presionado por su pacto con UPN. La presión del pacto firmado con UPN es enorme, eso está claro, pero insisto, yo creo que en nuestra solución transitoria el Gobierno de Navarra le ofrecía al Gobierno del Estado un margen, una posibilidad de cumplir con sus compromisos. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa o qué hay detrás? Ayerdi ha detallado la propuesta que presentó al Ministerio. El departamento pide supeditar la firma a que se cierre previamente el convenio económico y plantea además una solución transitoria para seguir con el proyecto mientras esa primera condición no se dé. En nuestra solución transitoria, Adif licita las obras 2122, con lo cual es evidente que pueden empezar las obras en el año 2018. Ningún problema. ¿Dónde la solución transitoria que planteamos no está garantizando las obras del TAV? ¿Dónde no está garantizando? El vicepresidente ha adelantado que de momento no están previstos nuevos encuentros entre el Ministerio y el Departamento de Desarrollo Económico. El acuerdo alcanzado contempla una inversión en políticas activas de empleo de 188 millones de euros en los próximos 4 años. Un acuerdo refrendado por Gobierno de Navarra, la Confederación de Empresarios, las empresas de Economía Social CEPES y los sindicatos UGT y comisiones obreras. El sindicato LAB se ha posicionado en contra. Tras una reunión a la que no estaba convocada la prensa, el Gobierno de Navarra, liderado en la materia por el vicepresidente de Derechos Sociales, ha mostrado su profunda satisfacción por un acuerdo que consideran supone un paso de gigante para aprobar el futuro plan de empleo. Reforzando la orientación a las personas desempleadas y al conjunto de los trabajadores, especialmente también a los trabajadores en situaciones más precarias, y ese refuerzo pues pasa por una atención mucho más individualizada, mucho más intensa. Se seguirá apostando por las actividades formativas, priorizando los estímulos a la iniciativa empresarial. Además, se centrarán esfuerzos en luchar contra el desempleo de larga duración en mayores de 55 años y en el paro juvenil. En 2015 había un gasto por desempleado de aproximadamente unos 800 y pico euros. Al final de este plan vamos con la perspectiva de evolución del desempleo. Estamos en un escenario previsible de llegar a 1.600 euros por desempleado, es decir, casi el doble. Eso supone, por tanto, reforzar mucho la calidad y, por tanto, también esperemos que los resultados de las políticas activas de empleo. Quedan pendientes de abordar otras cuestiones que formarán parte del plan de empleo. Será en las mesas de calidad por el empleo, competitividad, negociación colectiva y riesgos laborales. El miércoles fue una jornada plagada de registros policiales en sedes de consellerías de Cataluña y en detenciones a responsables de la organización del referéndum del día 1 de octubre. El gobierno navarro expresaba su preocupación y hacía un llamamiento al diálogo entre las partes. Día también con un fuerte temblor que volvía a azotar México y conocíamos las consecuencias del terremoto de la mano de un navarro. Desde primera hora se han producido registros en consellerías como la de Hacienda o Exteriores y se ha procedido a detenciones de personas con responsabilidades en la organización del referéndum. Decenas de catalanes han acudido a estas sedes para protestar por las actuaciones judiciales y policiales, imágenes que han elevado la preocupación del Ejecutivo foral. La respuesta policial que el gobierno de Rajoy está dando está generando esto mismo, una alarma, una preocupación enorme
también en esta institución que es Gobierno de Navarra, quiere Gobierno de Navarra trasladar un llamamiento ante esta situación a la calma, al diálogo y a la responsabilidad política. El Gobierno navarro ha pedido a las partes que se sienten a dialogar como pilar fundamental para la resolución de conflictos. Y en ese buscar salidas políticas, la premisa principal que entendemos no puede faltar en ningún proceso de este tipo, en ninguna situación de estas características, es el diálogo. Ya hemos dicho en alguna otra ocasión que creemos que ha adolecido de falta de diálogo este proceso. El Gobierno foral sigue con atención todos los movimientos que se producen, como el ofrecimiento de Podemos para organizar una asamblea de cargos públicos y pedir al Ejecutivo Central un referéndum pactado y con garantías. Una altura máxima de 13 plantas para las 2 torres más altas del proyecto. Se equipararían así a los edificios ya adjudicados en la primera subasta. Es la propuesta del Gobierno de Navarra para el proyecto Salesianos. El Ejecutivo pide ahora el consenso de las partes. Entendemos que esto puede ser un coste asumible y que sigue siendo haciendo compatible el resto de objetivos. Plan de vivienda de alquiler social, colegio público y, por supuesto, pagar todos los costes del conjunto de la operación. El Ayuntamiento de Pamplona dice que es buena noticia, pero no suficiente. Pide una reversión del modelo de torres a manzanas. Creemos que hay que hablar y que tiene que primar el sentido común, y el sentido común, insisto, ahora en este momento pasa por revertir el modelo de torres y ir a un modelo de manzanas tipo del ensanche. Pero es que además teníamos razón en un segundo sentido también, y es en el sentido de que cuando decíamos que las cosas se pueden cambiar y que todavía hay un grado de reversibilidad, pues bueno, esto también confirma que efectivamente confirma que hay un grado para cambiar las cosas y quién tiene los instrumentos para poder revertir esas ideas. Según el Gobierno de Navarra, su propuesta no acarrea ningún riesgo para las arcas públicas. Este es Urchil Gorriega, de 31 años, un vecino de Vera que nos muestra en primera persona la devastación del terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter que ha afectado a parte de México, en cuya capital, el DF, vive desde hace 6 años. Aquí detrás mío podéis ver uno de los tantos edificios coloniales de la colonia Roma que no ha soportado el terremoto. Lógicamente son edificios que no están tan preparados tecnológicamente para soportar los sismos. Se ven aquí también coches totalmente destruidos y bueno, pues la estampa es de una ciudad histórica en partes destruida. Todavía en el edificio que vemos ahí al fondo queda gente atrapada. Los bomberos están pues trabajando y los cuerpos de rescate en intentar sacar a esta gente, pero la situación es catastrófica. Todo el pueblo mexicano y la solidaridad, la gente ha salido de sus casas a ayudar a recopilar agua para los afectados, a recoger escombros con las propias manos desde el primer momento, antes de que llegaran todos los bomberos y demás instituciones de apoyo. Y es increíble, ¿no? Y es por lo menos la cara amable de cómo se une una sociedad ante una tragedia como esta, ¿no? Hace 10 días hubo otro seísmo, aunque de menor intensidad, y el mismo día, 19 de septiembre, pero de 1985, México volvía a temblar de forma similar a la de este pasado martes. Creo que ahí se aprecia cómo están trabajando. El jueves hubo pleno en el Parlamento que estuvo monopolizado por lo que está sucediendo estos días en Cataluña, algo que divide a los grupos. El cuatripartito aprobaba 2 declaraciones institucionales para mostrar su rechazo a la operación policial. La calificaban de autoritaria y represiva, algo que no compartían los partidos de la oposición. En ese mismo pleno, el vicepresidente económico reconocía que ha descendido el número de visitantes en San Fermín. Ayerdi lo achacaba a las campañas de las asociaciones de animalistas. Mesa y Junta de Portavoces extraordinaria para tratar 2 declaraciones institucionales, una presentada por Geroa Bai, H. Bildu y Podemos para rechazar la operación judicial y mostrar su solidaridad con el pueblo de Cataluña. La otra, presentada por Izquierda Esquerra, ha salido adelante excepto en uno de sus puntos, en el que apelaba a un referéndum pactado. La presidenta Aznárez leía ambas declaraciones al inicio de la sesión plenaria con abandono de los 2 parlamentarios del PP incluido en protesta por el contenido de las declaraciones. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de España del Partido Popular
a desistir en su estrategia represiva de libertades básicas y fundamentales contraria a los principios básicos de la democracia. Los parlamentarios del cuatripartito y miembros del Gobierno se concentraban a las puertas de la Cámara. Los 4 grupos cargaban contra las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Rajoy. Un acuerdo que en Cataluña ha sido imposible lograr por el inmovilismo dictatorial del Gobierno del Partido Popular. En solidaridad con las instituciones catalanas que ayer vieron cómo fueron atacadas en su más elemental derecho a poder dejar que la población decida por sí misma. El Partido Popular es incapaz de dar una respuesta política a las ansias del pueblo catalán de llevar a buen término su derecho a decidir. La solución está precisamente en un referéndum pactado con garantías y que permita precisamente al pueblo catalán decidir sobre su futuro. Mientras el cuatripartito se concentraba, UPN, PSN y PP se mantenían a la espera, sentados en sus escaños. En la reanudación del Pleno, EH Bildu anunciaba que retiraba todas sus preguntas al Gobierno y que abandonaba el Pleno. Estamos ante una situación de excepcionalidad democrática en Cataluña, y nuestro grupo parlamentario entiende que ante esta situación debe de realizar un gesto simbólico. Podemos, por su parte, optaba por no entrar en el contenido de las iniciativas presentadas por el PP al orden del día. El primer punto trataba sobre la imagen de los sanfermines en el exterior, pero muchos portavoces aprovechaban para incidir en sus posturas sobre la crisis catalana. Lo que ocurre, señor Ayerdi, es que este pleno no ha empezado con normalidad. Ha empezado con una total y absoluta anormalidad. Hoy seguramente no es el día, porque nos gustaría que a ustedes les preocupara mucho más también la imagen de España. Nos ha parecido bochornoso la actitud que ha adoptado la presidenta del Gobierno. Pero con el resto de portavoces espero que me deje responderle porque las acusaciones han sido muy graves. Podemos ha revelado que propuso a sus socios del cuatripartito la suspensión del Pleno, pero que no fue aceptado. Se debatía en el Pleno del Parlamento la repercusión de los Sanfermines. El Departamento de Turismo admite un descenso de visitantes en los últimos años. Para el vicepresidente Ayerdi, operadoras anglosajonas están retirando a Pamplona como una de sus ofertas por la celebración de corridas y encierros. La crítica derivada del, entre comillas, maltrato animal. Este es, sin ninguna duda, y este es un dato contrastado a lo largo de los últimos años, el elemento que está generando una mayor dificultad en algunos mercados emisores. Ayerdi ha revelado que además se están intentando revertir las imágenes negativas de la fiesta con campañas promocionales de la mano del Ayuntamiento de la capital. Primera medida, creación de una página web nueva que está en marcha con esos contenidos, visualizar la fiesta en toda su extensión. Segunda medida que se ha puesto en marcha, redes sociales. Respondía a una interpelación del PP sobre la imagen de la fiesta. Para los populares, el prestigio de los Sanfermines está cayendo en picado. Queríamos decir que las fiestas de San Fermín son las más conocidas e internacionales que tenemos, señor vicepresidente del Gobierno, no solo en Navarra, sino en España. Y es algo que no se le escapa a nadie, pero parece ser que a ustedes se les está escapando. Miren, en los últimos años está cayendo en picado el prestigio de las fiestas. Ayerdi ha explicado que la Oficina de Turismo de Pamplona constata que la tipología del visitante ha variado respecto a años anteriores, con mayor motivación cultural y más alejado de la fiesta. El viernes las miradas se trasladaban a Madrid porque allí el presidente de UPN, Javier Esparza, ofrecía una conferencia en la que habló de la amenaza de los nacionalismos. Mientras, ese mismo día, pero en el Parlamento, la oposición criticaba la gestión del Departamento de Derechos Sociales. A juicio de Esparza no hay nacionalistas buenos y malos, solo hay nacionalistas que persiguen un único fin, la independencia. En el caso navarro, el nacionalismo vasco intenta apoderarse de la comunidad foral. Porque Navarra es la perla que le falta al nacionalismo vasco para declarar abiertamente la independencia. En ese sentido, Esparza no tiene dudas. Navarra tiene un gobierno nacionalista, con tintes populistas, que trabaja al servicio ¿de quién? Del nacionalismo vasco. A su juicio, la disposición transitoria cuarta de la Constitución, injusta y no acorde con la historia, ofrece una oportunidad al nacionalismo vasco. Por eso, UPN aboga por derogarla, aunque dice siempre respetando los cauces legales. Uxue Barkos y yo, los dos, podemos querer más competencias para Navarra. Nosotros, para construir desde la lealtad. Los nacionalismos, para destruir nuestro país. Esparza no ha dejado pasar la ocasión para enviar un mensaje al Gobierno y a los partidos constitucionalistas. La comprensión con la que se ha tratado al nacionalismo vasco o catalán, a mi juicio, ha sido un error. Hay que dialogar, sin duda,
Hay que llegar a acuerdos, por supuesto, pero al tiempo hay que exigir lealtad. El presidente de UPN espera que el ejemplo de lo que ha pasado en Cataluña les sirva a los partidos constitucionalistas para aprender y no volver a cometer el mismo error. El vicepresidente La Parra asegura que la gestión de la partida destinada a la renta garantizada se está desarrollando con normalidad. Normalidad en la gestión y unos niveles de eficacia desconocidos en mucho tiempo. El presupuesto es de casi 95 millones, de los cuales 4 pertenecían a una partida vinculada a la financiación de contratación laboral de personas perceptoras. En ningún caso ha afectado a prestaciones, derechos, servicios, calidad de los mismos, etcétera, etcétera, para el conjunto de la ciudadanía. Pero la oposición en bloque le acusa de haber infrapresupuestado a sabiendas la partida, de no preocuparse por la inserción y de destinar fondos reservados a otros servicios. Se han destinado 3 millones de euros de esta partida a la partida, la gestión de centros de mayores, a la partida de renta garantizada. Señores del cuadripartito, ¿ustedes le permiten estos movimientos presupuestarios? Su política activa de empleo con estas personas ha fracasado. En vez de decir eso, ahora dice que las ha vinculado usted las partidas, y en vez de tener 87 millones tiene 91. Que para cubrir esta necesidad se estén detrayendo de otras partidas que, si bien no son garantizadas, sí las consideramos absolutamente necesarias. No me vale para nada la excusa de que antes se hacía mal y ahora se sigue haciendo mal. Bueno, pues si antes se hacía mal, usted, que es el gobierno del cambio, cámbielo. El vicepresidente les acusa de desinformar y crear alarmismo. No hay ningún recorte, porque hay más servicios y más prestaciones. La Parra ha dicho también que la inserción de empleo de las personas perceptoras comienza a remontar. De enero a agosto de este año hay un incremento de un 81% respecto a 2016 y añade que por primera vez en tiempo el número de personas que abandonan la prestación es ligeramente superior a las que acceden a ella. Eso es lo que yo quería, sobre todo mueble noble y con una línea, bueno, pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional, con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa. Pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polke. Hemos vivido una semana con novedades. En el caso Osasuna, 10 personas van a ser juzgadas por impagos del club a Hacienda entre 2011 y 2014. Entre ellas están los presidentes Izco y Archanco o el exgerente Vizcay y casi todos los directivos de esos años. Para la jueza Benito, 10 exdirectivos y exempleados habrían cometido delitos contra la hacienda pública, delito que está penado con entre 1 y 6 años de prisión. Y por eso entiende que deberían someterse a juicio. Lo mismo que Osasuna como persona jurídica y como sujeto tributario obligado principal. Se da por finalizada la instrucción de este caso de fraude fiscal en el que la jueza apunta a Izco, Archanco, Vizcay o a exdirectivos como Pascual, Ganuza o Peralta. También señala como responsables de los posibles delitos al excontable Tomás López y al exdirector general José Gómez. La causa se abrió tras una querella de la Hacienda Tributaria de Navarra como consecuencia de actuaciones de comprobación e investigación en el seno del club. Según el informe definitivo presentado por los peritos, las cuantías dejadas de ingresar por parte de Osasuna suman unos 7,5 millones de euros entre IVA e IRPF. La jueza asegura que era público y notorio que Osasuna no declaraba ni pagaba el IVA de las taquillas, los abonos, palcos y boxes, hasta el punto de que era objeto de advertencia por el auditor al realizar la auditoría de las cuentas. Y afirma que no solo los jugadores, sino también diversos empleados del club tenían un contrato oficial y un anexo donde se indicaban las cantidades que se iban a abonar en metálico y por tanto permaneciendo ajenas a Hacienda. La magistrada emplaza ahora al fiscal y a las acusaciones, entre las que se encuentra la propia Hacienda, a que en 10 días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación. Venimos de una casa muy pequeña, entonces bueno, sí que quería un cambio importante. Buscamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miré en muy pocos sitios y de hecho casi toda la casa completa la tenemos allá, porque es que fue encajando todo, porque encontré casi todo lo que estaba buscando pues en Polke. Pues hasta aquí este resumen informativo, les esperamos dentro de 7 días. Adiós.